mí me parece que la película ya inaugura con un símbolo muy particular, ¿no? Digo, en algún lugar leímos que Gurdjieff tomaba al padre también como un amigo, como un maestro, y se los ve caminando juntos, por lo menos lo que expresa el director Brook a través de esta primera escena, ¿no? Y van juntos como dos amigos que van, bueno, ya se sabe en la película que van a una reunión, pero lo más destacable es cómo grafica la personalidad de Gurdjieff, ¿no? Porque mientras el padre sigue caminando y va dando la vuelta a la montaña, el camino más largo, él decide subir, ¿no? Que por un lado es el camino más corto, pero es el más difícil. Podría haber seguido caminando, tomar la ruta, digamos, más fácil físicamente, más larga, y sin embargo, bueno, él decide subir, acortar camino, y es un poco qué bien que en esta primera escena ya grafica una personalidad, ¿no? Ya grafica lo que es Gurdjieff. Gurdjieff es eso, chao, está al otro lado de la montaña, pues yo la cruzo, no le doy la vuelta, no hago rodeo, voy directo. Y también la ansiedad, ¿no? Porque también tiene esta energía de ansioso, es como un guerrero ansioso. A mí Gurdjieff me hace acordar, o sea, si yo tengo que elegir un símbolo para Gurdjieff, elijo la flecha. Para mí él es re flecha. O sea, es una energía que yo siento que él tiene, por más que yo le quise buscar la carta natal, pues lo primero que hice, pero no hay fecha de cuando nació, para mí tiene algo de Sagitario, esta energía bueno, de hecho, Sagitario rige el signo, o sea, rige la energía de los idiomas, del extranjero, de la sabiduría, de los viajes, y él tiene esa energía, o sea, él siempre está un paso adelante, y está como apurado, como desesperado, incluso corriendo, eso lo vamos a ver después, como que él no es un buscador como tranquilo o pasivo. Es como que, así como se devoraba libros, también se devoraba los caminos. Era como que tenía mucha ansia, como que quería llegar a algún lugar, no sabía dónde, ¿no? Es un fuego que quema la mecha, digamos, ahí al instante, ¿no? Sí, pero también en cámara lenta, porque tiene esta energía, pero también tiene una sabiduría, también como una lentitud. De hecho, algunos movimientos de todas sus danzas tienen energía como más lenta. Es interesante también Brooks, este director, porque es difícil decir cómo representás también a esta persona. Y ya lo grafica, digamos, por qué lo hace subir a este actor esa montaña, ¿no? Ese niño, es eso. Gurdjieff es eso. Dice, bueno, yo me mando, pero se te pueden resbalar las piedras, podés caerte, te puede pasar un accidente, mirá, no es la verdad, está una montaña sólida, no hay problema, yo subo la montaña. Y mismo la imagen que nosotros elegimos para la miniatura de la película, es este mismo niño, y no lo elegimos adulto, lo elegimos niño, bueno, niño adolescente, vamos a ser claros, mirando como al horizonte, pero con la misma energía de curiosidad, pero no curiosidad solamente mental, curiosidad de quiero hacerlo yo, porque no es solamente mental, también es física, como que quiero yo también probarlo, si yo no lo pruebo no sé cómo es como si yo no pongo el cuerpo, esto él lo decía, ¿no? Como el conocimiento la iniciación no se puede transmitir, o sea, tenés que vivirla, y él tenía ganas de vivir, entonces va lento con el padre, porque también tiene, él nació en una cultura que tiene, era pastor de rebaños, tiene una energía de espera, de lentitud, de paciencia, de meditación, ¿no? La tiene naturalmente hasta en la sangre, no lento, y de repente cuando él siente esta música que está oyendo de lejos, es como que y se apresura, ¿no? Y como que le gana a su cuerpo, le dice, seguí corriendo, flecha. Sí, es también lo que el padre le transmitió, ¿no? Van a un evento que es un evento espiritual, y es cada muchas décadas, cada muchos años se hace este evento, o sea que debe ser el primero por la edad de este chico, si hubo otro fue de muy chicos, ¿no? Es una reunión que entre esta gente suele hacerse.
Sí, hasta era raro para esa época, digo, o sea, claro, ir a escuchar como el eco es como bastante, y como ese hecho también le marcó su historia con el sonido, porque él estaba muy conectado con el sonido, digo, él buscaba un sonido. Totalmente, ¿no? Y como vos decís, y capaz que esto es la semilla de su búsqueda. A partir de acá él también quería hacer sonar esa montaña, quería lograr ese eco. Y vio que eran maestros todos tratando de demostrar su habilidad, ¿no? Bueno, y es lo que decías, ¿no? En la portada y la mirada en el horizonte. El evento es abajo y acá Brooke al actor le hace mirar, digamos, el horizonte, ¿no? O sea, él no subió para mirar abajo a la gente, sino para estar conectado con el cielo. O sea, también es un símbolo el subir a la montaña, como llegar a Chien, ¿no? A ese nivel de conciencia superior. Y digamos, lo más normal sería que está subiendo para mirar lo que sucede abajo, y sin embargo lo primero que hace en representación de Gurdjieff es conectarse con el cielo, con lo divino, ¿no? Entre los sufis es muy importante de alguna manera reconocer un nivel superior de espiritualidad a través de las obras, ya sea a través del trabajo, el trabajo que toque en la vida, carpintería, lo que fuera. El aspecto laboral entre los sufis es la manera de demostrar un nivel espiritual, el nivel espiritual que se logró. Un poco entre los chinos hablan de ese kung fu, esa perfección. Entre los sufis es así. Por ahí Gurdjieff la cuestión de trabajo lo toma de esa concepción. Digamos, un maestro sufi a su discípulo lo primero que le va a enseñar es una profesión manual, ¿no? Por supuesto, en esa época eran todas profesiones manuales. Y estas escuelas que vienen a representar la espiritualidad también, no es a través de la mejor filosofía, la mejor concepción, no. Es la habilidad que lograron, sea en música, en canto o lo que fuera, tienen que hacer sonar a la montaña. O sea, es algo muy concreto, porque también acá en Occidente estamos acostumbrados a que la religión es la mejor palabra, el mejor argumento, y la persona que tiene más capacidad de decir las cosas de una manera parece que son las personas más espirituales. Y sin embargo, en lo que es Oriente, esa espiritualidad se demuestra a través de una disciplina que le ha llevado años. Digamos, no es simplemente un buen discurso. A mí, otra cosa que estaba viendo, que marca el director, me llama la atención como los maestros que entran, que son los que van a juzgar, están vestidos totalmente de blanco, y el otro único personaje que está vestido totalmente de blanco es Gurdjieff. Digo, nada, es un detalle visual, escenográfico y de vestuario muy concreto en la película que están marcando, como diciendo, Gurdjieff, vos vas a terminar siendo un maestro. Es un maestro potencial, claro. Claro, bueno, o sea, es como que lo están marcando con la ropa. Me llamó ver la atención lo blanco que estaba vestido Gurdjieff. Después vamos a estar atentos si ese vestuario lo mantiene en toda la obra. Lo blanco que estaba, y el padre que parecía una túnica al estilo franciscano, así marrón oscuro, con capucha incluso, ¿no? Con gorro, bien tapado. Y cuando entran los maestros y los veo todos de blanco, digo, wow, eligió el director el mismo color para representar, sabiendo que el blanco tiene un simbolismo muy específico. Por ejemplo, cuando te haces santo en algunas culturas, por ejemplo en la Yoruba, los santeros en Ifá se visten de blanco. O sea, no sé, o sea, es el color blanco es muy importante del sacerdocio, digamos. Pero acá lo marca muy específico esto. Sí, muy claramente está ese detalle de la ropa, Sí. Muy bien. Después vamos a ver cuántos son los participantes. Cada uno de estos participantes ha de ser el maestro de una escuela, ¿no? O sea, se ven que vienen con grupos de personas y cada uno representa una escuela, y por los gorros se ve bien quién pertenece más a una escuela de sufismo, claro, y otras culturas.
Bueno, en este evento se pone en evidencia lo que dijiste sobre esta doble tendencia de Gurdjieff, una muy enérgica, ahí de mucha intensidad, y la otra de pasividad, ¿no? Son eventos donde todos, absolutamente todos, están como en estado de meditación, ¿no? Y hay que ver, la película muestra un evento en 10 minutos, pero esos eventos por ahí duran 6-7 horas y están, digamos, ya en una contemplación, esperando que suceda algo en esa montaña. Digo, esperan 20 años para que esto suceda, ¿no? Ahí está lo cultural, viste, que decíamos que y también su condición de que era pastor. Entonces, una cosa, su propia personalidad o energía natural, que es este caso que es guerrero que va para adelante. Recién estaba pensando qué tipo de flecha, y ¿sabes lo que me vino? Me vino la flecha de la brújula. No es cualquier flecha, no es flecha de guerrero nativo, es flecha metálica dentro de la brújula, o sea, la que apunta a la dirección. De hecho, su camino está trazado por viajes. Entonces, este tipo de flecha, y es una flecha muy específica. Entonces, su condición natural puede ser de ser como un guerrero buscador, pero la impresión o registro familiar y social cultural que tiene es de un temple montaña, un temple más, una piel más endurecida. Después lo vamos a ver cuando entierran a este muerto. Digo, son situaciones fuertes que culturalmente viven, y no todas las culturas, o no todos los países, o no todas las familias tienen ese temple. Entonces eso es algo que él vivió naturalmente. De hecho, después con sus amigos se ve la diferencia, ¿no? Esto de poner 7 músicos, ambientar, digamos, este evento que, como decíamos, se asemeja al Kumbh Mela de la India. Digo, también, ¿no?, la calidad de este director para montar esto en los primeros minutos y causar un impacto, porque realmente, ¿no?, es podría haber empezado de cualquier otra manera, y sin embargo con un evento religioso, místico, y exponiendo a Gurdjieff el primer paso en su camino, ¿no? Mira, y dos cosas. Una, hablando de la brújula, que te decía que le da flecha a la brújula. Justo dijiste, son 7, pero él está detrás de ellos sentado solo, o sea, es la flecha de la brújula que apunta a las 8 direcciones, ¿no? Y lo muestran detrás. Esta escena me hace acordar muchísimo a la película Planeta Libre, esta francesa que vimos, que es muy interesante. La última escena de la película es un, comilla, concierto de silencio, y es un montón de personas reunidas en silencio escuchando el sonido de la naturaleza. Me hizo acordar tanto esta escena, la diferencia que acá literalmente canta la montaña y la gente, pero bueno, hay que ver en esa película quién canta, pero acá empieza y ahí termina. Pero cuando yo vi esta escena por primera vez, recordé esa película Planeta Libre, donde están en este concierto de silencio, y también es un grupo grande de personas que están como contemplando la fuerza del entorno en silencio, con o sea, como algo muy sacral, no como un silencio santo, ¿no? Está, digamos, entonces, en estos dos directores, en estas dos películas, se ve cómo conectan con un arquetipo, ¿no? Porque al final las tribus alrededor del fuego, cuántas veces hemos estado en el pasado, en la prehistoria, contemplando un amanecer, contemplando un atardecer, contemplando alrededor del fuego, y etapas en silencio. También hay de danza, de canto, pero del silencio es total. De hecho, miramos una llama y algo nos atrae desde lo profundo, como si ya estuviera grabado en el cerebelo, ¿no? Esto de haber estado tantos cientos de años y miles de años mirando fuego. Ver el atardecer, ver el amanecer es algo que ya nos capta, porque debe estar hasta en la genética esa práctica. Y estos dos directores de alguna manera interpretan este arquetipo. Se me vino la imagen de mucha gente en el cine sentada viendo una pantalla. Digo, cómo hoy se transformó, el arquetipo es el mismo. El arquetipo, porque los humanos repetimos el mismo arquetipo, no más que en vez de ser un fuego,
Es una televisión. Y el arquetipo del cine, todos en silencio, viendo una escena, todos dando la intención a un mismo espacio, como la brújula, ¿no? Dirigiendo a un mismo punto cardinal, es muy poderoso. Ese aspecto ya debe ser genético, si no, no se aguantaría. Sucede en distintos ámbitos porque ya es como vos decís, ¿no? Es algo que está como grabado. Me gustaría hacer hincapié o dejar en claro que Gurdjieff murió en 1949 y pasaron 14 años hasta que se escribió el libro Encuentros con hombres notables, y pasaron 30 años hasta que se realizó esta película. Quiere decir, porque en este camino del Cuarto Camino se habla mucho y se atribuye la película a Gurdjieff como único autor, y acá hay varios actores en esta composición. Digo, hay varias personas que han intervenido, ¿no? Como por un lado, bueno, Hartmann, que es el compositor musical, esta gran bailarina que es Salzman, que estuvo 30 años en relación con Gurdjieff, y que es la que de alguna manera trajo esta película, la composición o la realización de las danzas, y Peter Brook, que también fue discípulo. Hemos leído que fue discípulo, que aprendió, estuvo junto con él, así que también han puesto su impronta. Esto no se realizó estando Gurdjieff en vida, sino que pasaron muchísimos años, y es natural que en esa cantidad de años haya otras visiones, otras interpretaciones, y creo que esta magia que transmite la película se la debemos a varias personas, ¿no? Y mira, los tres vienen del arte, o sea, porque acá no estoy viendo a un científico de repente, estoy viendo a una bailarina, estoy viendo a un músico y estoy viendo a un director y actor. Entonces, y ahí está la influencia y la conexión de Gurdjieff con el arte. Totalmente. Digo, de todas las líneas y escuelas que hay hoy en día, o que del pasado que están volviendo o siguen estando, esta es la más artística. Digo, Castaneda tenía su línea, digo, cada uno tiene su línea, ¿no? Pero lo que a mí me llamó de Gurdjieff, y lo que a mí en lo personal me conectó con Gurdjieff, porque yo vengo también, vengo de muchos lados, pero una de mis líneas que vengo de infancia muy trabajada y caminada es el arte. Digo, yo estudié teatro muchos años, y entiendo lo que es conectar con Dios a través del arte. Por lo menos así yo lo vivía, y también por eso lo dejé en su momento, porque no lo encontraba ahí, ¿no? Entonces, lo que me gustó del principio de Gurdjieff es cómo él también vio a Dios en el arte, y cómo él dijo, el arte es un puente para expresar y para conectar con Dios. Y a mí esa energía me conectó muchísimo, porque yo veo que muchas líneas religiosas niegan el arte, porque el arte directamente te conecta con la sexualidad. O sea, arte es igual a sexualidad, aunque uno no quiera, es así, porque es la expresión. Entonces, como es expresar, y mucha gente espiritual le tiene miedo a la expresión en algunos ámbitos, y justamente Gurdjieff no negaba esa parte, ¿no? Bueno, no, Gurdjieff evidentemente, claramente encarnó. Él era músico, escritor, bailarín, místico, caminante, buscador, religioso. Digo, está claro que él encarnó el arte y no negó ningún aspecto, ¿no? Ni siquiera tampoco el sexual. Él habló sobre eso y le dio mucho hincapié, y habló de la sublimación en todos los niveles, sublimar el arte, por eso habló de arte sagrado, sublimar la música, sublimar la personalidad, trascenderla con esa sublimación. Sí, totalmente. Y también es importante porque en Amantis, una de las 5 escuelas que hay es Ignia, que es el planeta y la escuela del fuego y del espíritu. Entonces es muy importante, porque en Amantis Oracular hay una sección
de rituales, de representaciones artísticas, de arte sagrado, arte sacral, y que por ahí a veces parece fuera de contexto. De repente están las cartas, de repente está la sabiduría ancestral, están los movimientos para el cuerpo de Qigong y de movimientos bioenergéticos, y aparece de repente la energía de Ignia y no se entiende. Y un poco Gurdjieff viene a como decir, no, esto sí es importante. De hecho es muy importante la conexión y la expresión del arte como medio sagrado y como medio comunitario, porque el arte también antes en la antigüedad era símbolo de reunión, de celebración y de ritual. Entonces es una energía potente, ritualística en conjunto. Y encima muchas religiones tienen, por ejemplo, se me vienen ahora, no sé, los cantos, un montón de religiones tienen el canto, el alabar, hay un montón de simbolismo con respecto al arte usado como puente. Que se haya desvirtuado es otra cosa, y por eso hay que reivindicarlo. Entonces por eso decidimos empezar por Gurdjieff, porque Gurdjieff es una persona que tomó, y toda la gente que lo acompañaba, que también estaba en esa energía, toma a Ignia, o sea, toma el espíritu, o sea, toma a el arte sagrado como un camino. Entonces vamos a empezar por este camino, que es un camino que a veces se lo quiere separar un poco de lo espiritual, y nosotros lo queremos reivindicar como las otras 4 escuelas de Amantis. Amantis oracular viene un poco a conjugar todas estos caminos antiguos, ¿no? El camino como decías, el del arte, el de la práctica, el de la filosofía, de hecho a combinarlas para esta nueva época, con un nuevo criterio, ¿no? Así como el de Gurdjieff, de no crítica, no lucha, sino tomar lo positivo de cada uno de estos caminos. Incluso estás hablando del tantra, del qigong, de la arte artística, y con esta, digamos, con esta nueva expresión, como decías, de reivindicar también estas personalidades que fueron rechazadas en el pasado, como un Reich con el orgón y la caja orgónica, un Mesmer con su forma de sanar lo que es traumas psicológicos, ¿no? Que no es a través de pastillas, de drogas, él estaba en una época que se utilizaba la trepanación, que era abrir el cráneo y desangrar un poco para liberar, o los shocks eléctricos, que eran tan normales y se prohibieron, todas esas cosas se prohibieron, y él en esa época, y es un vanguardista, ¿no? Después tenemos también a Lowen con la psicoterapia, donde están todas estas expresiones de antiguas de Qigong, un Stanislav Grof con la respiración holotrópica para venir a reemplazar un poco en su tiempo el efecto del LSD manejado a través de la medicina, y él lo llevó al campo de la respiración. Por eso un poco este nombre de esta playlist, Faros de la Humanidad, porque entraría dentro de la escuela de la mente, que es el planeta Platina, que es el metal, y en esta escuela vemos lo que es la sabiduría ancestral, los conocimientos iniciáticos, y dentro de esta sabiduría ancestral se encuentran estos seres que conectaron con la fuente y trajeron conocimientos iniciáticos y lo dieron a la humanidad en diferentes áreas, en diferentes escuelas, en diferentes líneas, pero todos están en el mismo punto porque todos compartieron. Entonces nuestra idea es en esta línea de metal poder compartir la sabiduría ancestral a través de estas almas que fueron faro en la humanidad y que han ayudado a que el humano evolucione. Básicamente fueron eslabones de evolución concretamente. Totalmente. Decíamos que en la primera escena Gurdjieff tomó la decisión de subir la montaña y no ir por el camino más fácil, y Peter Brook muestra a un Gurdjieff intrépido, ¿no? Que buscaba todos los desafíos. No era una persona pasiva que prefería estar, digamos, sentado y sumiso, ¿no? Él era capaz de pelear por esta chica a la que le atraía, y desafiaba a su amigo, que también no era que
se echaba para atrás y decía, bueno, está bien, veré por otro lado. Su juego eran en los campanarios más altos, y la cuestión de probarse ahí ante las bombas con su amigo también muestra una persona que no buscaba la pasividad en cuanto a la actitud, ¿no? Sí, en cuanto a lo que vos decías de por ahí, estilos de vida más tranquilos, más allá de su condición personal astrológica. Digo, era todo lo que Gurdjieff hacía era un desafío. Se autodesafiaba y desafiaba también a quienes estaban al lado de él. Digamos que él habla de los tres caminos, fakir, monje y yogi. Digamos entonces que en la infancia él tenía un poco el camino del fakir, digo, el laboratorio del cuerpo. O sea, él utilizaba su cuerpo, digo, desde agarrar la serpiente, desde meterse al lado de una bomba. Digo, como que no tenía, o sea, su cuerpo era el laboratorio de experimentación. Y ya que mencionas esto, tal vez también él tenía un poco de los tres, y en algún momento de ahí sale el cuarto camino, se dio cuenta que esas tres formas tampoco eran. Digo, sí son muy importantes atravesarla y tenerlas, ¿no? Cualquiera de las tres que él mencionó, al final dijo, bueno, no son estas, pero estas son las llaves. Claro, por ejemplo, él naturalmente con la osadía de su cuerpo tenía el fakir, pero su familia quería que sea sacerdote, y entonces él estuvo muy metido en la iglesia ortodoxa rusa y casi se hace sacerdote, entonces ahí viene el monje, pero él quería al final, como de adolescente más adulto, involucra su mente, entonces aparece el yogi con todo esto de la mente, buscar la hermandad. Entonces al final están los tres, el niño Gurdjieff, que era un loco fakir atrevido, el sacerdote que su familia quería que sea, y su parte espiritual, humana, y toda su influencia con el sacerdote y el padre, y toda la energía emocional también que había alrededor con eso. Y por último la parte esta de buscar el intelecto, la mente, ir más allá, cuestionar, preguntar, más de adulto, que en la academia que se mete, ¿no?, con esto de la mente. Hasta de alguna manera ver que claro, trascender esas tres, y por eso él a través del cuarto camino al que dijo, bueno, esos tres caminos son importantes. No tenerlos implica que todavía hay que dar un paso, hay que encontrar. Él marcó esos tres caminos como símbolos, pueden ser más, pero lo definió muy bien en esos tres caminos. Pero al final esos tres caminos tampoco. Y de alguna manera él, como decía antes, encarnó todo eso, ¿no? Y al final se dio cuenta que era la trascendencia o la integración, que es lo mismo, no quedarse en uno de los aspectos, o era integrarlos, o que al mismo tiempo es justamente eso, la trascendencia. Igual por lo que me está pareciendo de Gurdjieff, y esto que mencionabas hace un rato, esto que me decías de cómo él llegó del recital y se puso a tocar flauta, y él no sabía tocar flauta. Entonces a mí ahora se me está viendo la idea de que él es un cambiaforma, o sea, de que él, o un mimetizador, que él puede tomar, de hecho todo el tiempo en la película y en su vida se ve que todo el tiempo está buscando, y a veces busca con otros, hasta que se da cuenta que no es y sigue. Y en general las personas que están con él se terminan yendo de su lado porque encuentran un camino y él no lo encuentra, y sigue. Entonces esto de que él dice tres caminos y no es ninguno de los tres, no sé si todo el mundo tiene estos tres caminos, digamos, porque también yo siempre digo que las personas que vienen con el camino de madera, que es la escuela de la energía, que nosotros lo simbolizamos con Sun y con Chen, con trueno y con viento. Las personas de la energía madera son personas que tienen que transitar todas las escuelas, sí o sí, porque la madera está en el medio y la madera necesita de todos los elementos para crecer. No así con la gente que viene de la tierra, de caliza, con el cuerpo, o la gente que viene con las emociones y con lirio del agua, o la gente que viene con la mente platina y el metal, o la gente que viene con el fuego ígnea, y el espíritu. La gente de madera
tiene que transitar por todos los caminos para aprender y transitar. Y un poco Gurdjieff es una de esas personas. Es una persona que no es que encontró el camino al principio, que ya sabía dónde tenía que estar, sino que él tuvo que pasar por todos los caminos. Y no es que esto no se da en todas las personas. Digo, no sé si muchas personas entran en fakir y se quedan en fakir con el cuerpo, mucha gente entra en la emoción con el monje y se queda en el monje, otra gente se queda en yogi y se queda en yogi por la mente. Él no, él tenía que todo el tiempo equivocarse, y vos lo decías el otro día, de que él no tenía miedo a decir, mirá, me equivoqué en esto, me confundí totalmente. O sea que él con sus propios errores, y también con los demás, era muy concreto. Él no le temía al error, porque él era un experimentador. Entonces, como él experimentaba la esencia, todo el tiempo se equivocaba, aprendía y cambiaba de camino, y no pasaba nada, porque era su evolución. Esto que me estás diciendo de estos tres caminos, de estos tres aspectos que él lo reduce, sería como la simplificación de las personalidades que después entran en el enneagrama. Eso sería como la semilla, ¿no? Claro, porque ya está hablando de... Claro. Incluso después habla de una trascendencia. Eso está muy claro. Él habla del cuarto camino, habla de tres caminos y al final un cuarto. Y a ese cuarto no le pone nombre. 3x3, imagínate, monje, monje, monje fakir, monje yogi, yogi yogi, yogi fakir, yogi monje. Fakir es uno, es como el fakir puro, pero después está el fakir que se tira al monje o el fakir que se tira al yogi. Después está el monje puro, la persona de sentimiento puro, o la persona que tiene mucho sentimiento pero que se tira al cuerpo fakir o que se tira a la mente yogi, y la gente yogi mente o que se tira al sentimiento o al cuerpo. Lo interesante es que él está marcando tres personalidades puras. Pero es lo que nosotros decimos con el palacio humano, esencia, con el palacio cosmos y con el palacio naturaleza. Hay personas que vibran con la tierra y son palacio naturaleza, hay personas que vibran con la mente y son palacio cosmos, y hay personas que vibran con el corazón y son palacio esencia humana. Pero también está el humano que conecta un poco más con lo que es el espíritu, y el humano que conecta un poco más con la tierra. Y a la vez está, y así al revés. Claro, entonces las combinaciones, pero hay tres puras. Qué va, total. Sí, yo vi la semilla del enneagrama en estas tres personalidades. Totalmente. Al final entonces hay algo muy interesante en esto del enneagrama. Si a los tres él le atribuye un cuarto al que no le pone nombre, en ese enneagrama entonces tenemos la trascendencia. Un 10, ¿no? Claro, la trascendencia. Bueno, los que hacen el enneagrama dicen que en realidad el enneagrama es de la falsa personalidad, o sea que no termina siendo tú. Es la máscara que vos elegiste, un poco también viene a hablar de la máscara, ¿no? La máscara que uno eligió para transitar en este mundo, o que tuvo que hacerse. Un disfraz, hablando de actores, ¿no? Es un disfraz, pero que en el fondo no es tu alma, no es tu esencia, digamos. Es como una energía. Igual después los desdoblan a la mitad y hablan un poco que está tu esencia, pero bueno, pero podemos hablar de eso. Cuando yo me conecté con el enneagrama, a mí me pareció que el enneagrama es un excelente marcador, ya que hablamos de brújula, psicológico, para ver las cosas que tenés que trabajar, y no la personalidad, porque la personalidad como algo marcado de estrella de nacimiento, sino como esto de las impresiones, los registros, las defensas y los escudos que uno tomó de su árbol. Y ayer hablábamos que también está esta información con el enneagrama de cómo tu entorno o cómo tu familia te marcó y te dijo, vos sos el niño que hace esto. Vos sos y vos creces y tu familia sigue pensando que vos sos esa misma persona, y como que el grupo familiar se pone de acuerdo. Ah, mira, ahí está el rebelde. Ah, mira, ahí está el responsable. Y no te sacan nunca hasta la muerte. Es muy difícil que una familia cambie la mirada sobre vos. Y por ahí es como la marca que también tuvo el entorno en vos, ¿no? Ahí a Gurdjieff le decían, tu familia quiere que seas sacerdote. Entonces esa fuerza en Gurdjieff no se la pueden sacar. O sea, a Gurdjieff lo van a ver siempre como el sacerdote en la familia, aunque él quiera, terminó dedicándose a algo del espíritu al final. Acá Brooke va mostrando varias escenas de la vida de Gurdjieff de chico, de joven. Una de ellas es la cuestión del alma, ¿no? Entonces le pregunta al padre sobre la existencia después de la muerte, y
el padre le dice que bueno, que no cree en el alma, pero sí en una sustancia que puede desarrollarse con práctica y que persiste un poquito más a la muerte corporal. Y Gurdjieff es algo que después lleva a su cuarto camino. Después presenta otra escena donde hay un niño que otros niños le han dibujado un círculo y lo quieren sacar porque va en contra de sus principios. Entonces es como que se resiste el niño a salir hasta que Gurdjieff le borra una parte del círculo y este chico es liberado, se escapa. Y después otra tercera escena muestra a Brooke, antes de mostrar a Gurdjieff como adulto, en la que hay un muerto que lo enterraron un día antes y después aparece otra vez en el ámbito de la familia, y lo tienen como que rematar para que se termine, ¿no? Acá, desde mi punto de vista, veo que Gurdjieff se relaciona con las creencias. La creencia del padre, porque incluso el padre le dice, yo creo esto, no le dice esto es así. La de este niño que por principio creía que si estaba en un círculo no podía salir, y es una creencia, y los otros en juego se lo hicieron y para él era tremendo, y Gurdjieff se queda mirando al niño que escapa, que lo libera, y al círculo, como tratando de comprender más allá de ese suceso las creencias, ¿no? Y la persona esta que por ahí, tuvo un paro cardíaco, entró en coma temporalmente y después volvió a la vida, pero ya lo toman como que se le encarnó un espíritu negativo y lo tienen que rematar para que no haga más daño. Tal vez cuánto de verdad o cuánto de equivocación hay en eso, y si la persona de alguna manera no había muerto del todo y volvió a la vida, como suele pasar a veces, ¿no? Y no, en este caso tenía un espíritu negativo y lo remataron. Y Gurdjieff se enfrenta a todas estas creencias, como las creencias también determinan a la cultura, la educación, determina a las personas, lo que sienten. No sé si es terminante en cuanto a Gurdjieff, pero sí a Brooke, que eligió esas escenas por alguna razón, ¿no? Y en las tres juega un papel importante lo que es la creencia. Esto que decías del padre, de que el padre tenía esa creencia del alma y que él después la repite en su camino, a lo largo de la película lo vamos a ver 3 veces y lo vamos a marcar cosas que él toma. Es un poco lo que decíamos, que era un poco cambiaforma y mimetizador. Bueno, como que tiene retazos de toda la gente notable que conoció al final. Entonces, una de las cosas notables que agarra de su hombre notable 1, que es su padre, es la creencia del alma. Esto que dice que yo no creo en el alma. Y a mí me llamó la atención cuando escuchábamos que Gurdjieff decía que para él el humano no tenía que ganarse el alma, no la tenía, o sea, como no está en su alma. O sea, eso como un poco, yendo un poco en contra con esta energía medio religiosa que hay, ¿no? Entonces nada, es la primera cosa que toma de alguien cercano. Estuvo en búsqueda de la verdad, es la palabra que él utiliza, estoy en búsqueda de la verdad. Claro, no sabía cuál era la verdad, no sabía si era la del padre, si era la de cada una de las organizaciones que él iba encontrando en su camino. Él buscaba la verdad y al parecer nada le satisfacía hasta que llegó a esto de mover su propia energía, de mover su propio potencial, de ir más allá de sus propios límites, de su propio pensamiento, de sus propias estructuras. El cuarto camino es eso, es la trascendencia de todo lo conocido. Eso es lo que él pretendía, ¿no? La película entra en una segunda fase ya de Gurdjieff adulto, trabajando, ganando su pan, ¿no? Pero insatisfecho, con un grupo que había formado de 5 compañeros y de investigación, a través de la música, buscar vibraciones, pero al parecer nada les satisfacía. Y al final, bueno, descubrieron un nombre, la hermandad, ¿cómo es que se llama? Sarmur o Sarmón, y
Y bueno, y salió a la búsqueda, como todo lo que hacía Gurdjieff. Y le van sucediendo otras experiencias, distintas a las de niño, ¿no? Acá ya con otro calibre, con otro nivel. Se embarca a la búsqueda de esta hermandad, y en el camino, bueno, comienzan las sincronicidades, ¿no? Es como que él proyecta un deseo, un anhelo, un pensamiento al cosmos, y las cosas empiezan a sincronizarse. Alguien le da una carta para que lleve a un monasterio, y digamos, bueno, en ese trayecto el compañero resulta herido, están cruzando el río, digo, van pasando pruebas difíciles, pero finalmente llega y encuentra este mapa, todo una sincronía muy extraña, en otro nivel, ya que 2 años antes ha ido a buscar este mapa esta persona que era el, ¿cómo se llama? Borramos y ponemos, el príncipe Yuri. O sea, 2 años antes había ido el príncipe Yuri, no sé cómo, sabiendo que ese mapa estaba ahí. Al final no lo consiguió, pero sí pudo pagar por una copia. Gurdjieff empieza a hablar de esta orden, y el abad que lo atiende no la conoce, sin embargo le muestra el mapa donde está el símbolo del eneagrama, ¿no? Y él lo asocia con unos libros que había estado investigando, donde aparece el nombre de esta hermandad y el mismo símbolo del eneagrama, que en definitiva después hubo muchas corrientes que han buscado este eneagrama y nadie lo encontró, lo trajo Gurdjieff. Digo, no hay rastros de este eneagrama, así que digo, hay una sincronicidad aquí que trasciende lo que es lo ordinario, ¿no? Es una sincronicidad extraordinaria. Resulta que, bueno, después lo vamos a hablar, pero este príncipe, al final, después de tantos encuentros y de encontrarlo dentro de esa hermandad, él le dice, tenías que llegar por tus propios medios, yo no te lo podía decir. Pero en esta primera escena, Brooke, a través de la película, nos muestra que este príncipe ya estaba como abriéndole camino y guiándolo. Bueno, primero para hablar varias cosas, para hablar de este príncipe Yuri, ya que te adelantaste en el tiempo, me adelanto también del príncipe Yuri. Es interesante porque al fin, en una parte de la película alguien como que le lee el pensamiento a Yuri y le dice su nombre de infancia, entonces me está mostrando que Yuri también tiene ese don, y él también leyó la mente de este anciano que sabía que tenía un mapa del abuelo. Entonces este Yuri leía mentes o se dejaba leer mentes. Hay algo con un misticismo que tiene este príncipe Yuri. Quiero acotar algo, Buda era príncipe. Vimos la película El príncipe que contemplaba el alma. Para mí este príncipe es un maestro. Para mí es un iluminado. Y está como disfrazado de arqueólogo, para mí Gurdjieff nació con una estrella, está tocado por evolución de su alma, aunque no cree, por evolución de su espíritu, y hay muchos espíritus que le ponen la prueba y también le ponen la misión, ¿no? Enfrente para que la desarrolle. Sí, y hablando un poco, igual sí lo muestran esto de que al final es el que encargado del monasterio ese que se queda, o sea, lo ponen como en un rol fundamental a ese señor, a ese príncipe, y no es por el dinero que tiene, o sea, es por el conocimiento que trae, y de hecho en la escena lo reconocen, Goku lo reconocen, claro, ¿no? Totalmente. Ahora es interesante porque cuando estamos viendo la escena del barco, me llamó la atención porque el amigo sacerdote o futuro sacerdote llega a él, y él lo primero que hace, porque él es un cuestionador, porque la energía de Gurdjieff es ser un cuestionador, entonces le cuestiona y le pregunta, pero cuestionador bien, no negativamente, ¿no? ¿Vos querés ser sacerdote? Y él le dice, no sé. Y al final, después de tocar, o sea, pasar por la vida de Gurdjieff, él encuentra su camino, que es estar en un barco. Entonces yo hace un rato había hablado de la flecha, de la brújula, entonces me venía esta energía de que Gurdjieff
es un orientador de caminos de la gente. Y qué gracioso, porque emitiendo al mito de Quirón, Quirón estaba enfermo, o sea, no se podía sanar, pero era sanador. Digo, pero no es lo mismo que sanar sin tener ningún conocimiento, digo, porque hay gente que se mete en esto de que hablamos el otro día de como de ayudar a otros y está destruida. Digo, no estamos hablando de ese tipo de inmadurez, estamos hablando de personas que lo hablábamos ayer también cuando te decía, creo que esto con que lo que más te cuesta a veces es la maestría que tenés que desarrollar y la que te vas a volver un maestro. De la respiración prenatal y postnatal, me acordé ahora. Bueno, entonces, qué interesante, porque si alguien nombra a Gurdjieff, él se buscó mucho tiempo, porque él estaba perdido, o sea, pero no perdido mal, él los encontraba. Y qué interesante que él tenía esa maestría y él no la podía aplicar para él, pero la gente que hace, si lo vamos a ver la película, la gente que se le acerca a Gurdjieff, lo termina dejando, no por él, sino porque encuentra su lugar. ¿Cuántas personas no atravesaron la vida de Gurdjieff, o Gurdjieff atravesó su vida, mejor dicho, y de repente dicen, uy, encontré mi camino, hasta luego? Claro, un orientador. Es un orientador. Y también orientador en cuanto a que con terapia de choque, ¿no? Porque cuando vos mencionaste lo de este que quería ser un sacerdote, cuando vio su duda, ahí le dijo, bueno, si seguís ese camino es cuando vas a perder la fe, porque el sacerdote le decía que tenía una gran fe, pero tenía dudas en ser sacerdote, y le dio la palabra final como para decir, bueno, no sigo por ese camino. O sea que tanto es un imán como también a través de sus palabras filosas, que lo ha hecho a lo largo de su camino, pero acá lo muestran con algo también tan contundente, diciéndole, bueno, esa fe, si seguís por ese camino la vas a perder. Y entonces podemos hablar también de que el enagrama, como Gurdjieff lo trajo, no como una energía psicológica de hoy en día, sino como una energía iniciática, como él la trajo de un libro, de una hermandad iniciática, la primera según lo que están contando, la más antigua, o sea que es iniciático ese símbolo. Entonces podemos ver el enagrama como un orientador vocacional. Una brújula. Una brújula. Entonces, porque tiene 9, como hablábamos hoy ¿no? Entonces, qué interesante que cuando vemos el símbolo que está dibujado en el mapa que le muestra el señor monje a Gurdjieff, cuando analizamos los 4 trozos, los 4 triangulitos que tiene el símbolo, vemos que el triángulo de la... Bueno, es un triángulo, sería. Son todos triangulitos. Bueno, el símbolo que está arriba a la izquierda representa el número 8 del eneagrama, ¿no? El símbolo que está a la derecha arriba, el 1, el símbolo que está abajo ya entran con 2 puntas. Una a la derecha está el 2 y el 4, y a la izquierda está el 7 y el 5. Entonces cuando vemos eso, vemos que está el 8, el 1, el 7, el 5, el 2 y el 4 marcados, y dijimos, che, pero está faltando algo, está faltando el triángulo del medio, que es el 9, el 3 y el 6. Y justo al principio de este podcast, cuarto camino, no, de nuestra charla, está bien, sí, hablamos que Gurdjieff hablaba también es un cuarto camino, que Gurdjieff hablaba esto de los 3 caminos, que él busca el 4, que es el fakir, el monje y el yogi. Entonces podemos decir que la primer triada, que es de 8, 9 y 1, es del fakir, siendo el 9 el centro del fakir, ya que esta triada rige el cuerpo. Podemos decir que el 2, 3 y el 4 es la del monje, que es la de los sentimientos, siendo el 3 el número fundamental, puro, y el 7, 6 y 5 es la del yogi, la de la mente, la de la razón. Entonces podemos decir, como decíamos al principio, esto de 3x3, que cuando, por ejemplo, el 2... es monje, porque está en la triada de los sentimientos, pero como está tocando al 1, es monje con fakir. Y por ejemplo, el 7, que es yogi, porque la triada de la mente, como está casi tocando con el 8, que es fakir, es yogi fakir. Entonces, acá mismo se arma estos 3 caminos tocando las 2 puntas, pero siempre es tocando 2, no las 3, porque es o yogi con fakir o yogi con monje, pero no son las 3 al mismo tiempo. Salvo este triángulo, que es el que falta y que muestra esta hermandad, que es como la combinación de los 3, o sea, el cuarto camino.
es interesante esto que hablábamos de que Gurdjieff toma retazos de otros, es como un Frankenstein para mí al final, pero en el buen sentido, ¿no? Porque toma en la escena del barco, al final el sacerdote le habla de lo importante que es el cuerpo y el trabajo, que gracias a poner el cuerpo en movimiento y ocuparse de hacer algo que le gustaba aprender, en este caso las máquinas, él encuentra que su mente no se dispersa tanto, que él puede hacer algo concreto y se queda en el barco, cosa que después Gurdjieff va a tomar para el Cuarto Camino, esto de hacer, trabajar, ¿no? Las prácticas. Y ahora vemos en la escena con el príncipe Yuri, y lo que el príncipe Yuri le dice justamente es que el conocimiento tiene que ser directo, no acumular experiencias o saberes, y es un poco lo que él después toma para los iniciados, que las iniciaciones tienen que ser directas, no que otro te inicie o que vos escuches una iniciación, tiene que ser una experiencia concreta y tuya de primera mano. Cómo él va tomando diferentes, ya vimos varias cosas y van a aparecer más, él va tomando estos hombres notables del camino energías. Es interesante. Sí, bueno, vos lo decías hace un rato, que esto de encuentros con hombres notables, él le da ese título porque de todos ha tomado algo muy importante para lo que él ha formado como el Cuarto Camino, ¿no? No solo decías, es una brújula que de alguna manera guía y hace reaccionar a quienes están a su alrededor, sino que él mismo tiene la capacidad de aprender de cada uno de ellos, que eso también es maestría, porque puede estar ante esas personas y no tomar nada, tomarlo como vulgares, simple persona. No, él tenía la capacidad de ver en ellos a un maestro potencial, con algo que decían de manera hasta inconsciente, a él le daba una pauta, un principio. Bueno, vos sos así, ¿no? Por cada cosa que escuchás, por cada cosa que sucede, vos siempre estás rescatando algo, cosa que pasa desapercibido a muchas personas. A Gurdjieff nada le pasaba desapercibido, incluso nos llama la atención como a todos los consideraba hombres notables, y es por lo que a él le marcaban, es por lo que él veía, ¿no? Y también era como la brújula que tiene un imán, él era magnético, porque él todo el tiempo atraía gente que lo quería ayudar, o que tenía un contacto, o que lo metía en un lugar, o que le daba la carta, o que lo llevaba al lugar indicado. Y parecería un poco esto, hay una frase que dice que el universo conspira para que realices tus sueños. Parecería que todo está armado para Gurdjieff. Totalmente. Que en el fondo está todo armado para todos. Si yo veo mi vida, pero hay que estar despierto. Hay que estar despierto. Hay que ver. Al final todo está conspirando para que uno camine. Y se nota mucho con Gurdjieff cómo parecería que las cosas le llegan para él, ¿no? Lo veíamos con el señor del mapa, como que parecía que le decía, yo tengo un mapa de lo que estás buscando, pero mira, vino una persona y lo copió, como diciendo, vos lo podés copiar, me voy, te dejaré la llave acá arriba, bueno, copio, y siempre le pasan cosas como el gato que cae parado. Es la sincronización de Jung también, sí, ¿no? Pero acá está Jung firmando en la vida de él, en la vida de toda persona despierta. Claro, Jung la detectó esa sincronía, porque Jung también estaba despierto, ¿no? Esa percepción, esa apertura mental, esa conciencia lleva a esta sincronización. Para mí este príncipe es, vuelvo a decirlo, ¿no? Ya lo había dicho antes, para mí es el maestro. Gurdjieff está siendo guiado, pero porque él tiene esa apertura, porque él tiene esa predisposición, ¿no? Ahora es interesante esto de que sí, los dormidos y también los despiertos y los dormidos también. ¿Por qué? Porque en realidad las sincronías pasan para todo el mundo. Para todo el mundo. El problema es que también lo malo es una sincronía. ¿A qué me refiero? El accidente automovilístico que tuvo Gurdjieff, yo creo que él experimentó algo con lo de la anestesia que vos me contabas, que si querés lo contás ahora. Sí. Él, lo que le sucedió a él, aunque es negativo, él lo tomó para sacar algo positivo. Y lo mismo pasa con Yuri, que está contando que su mujer murió en el parto, y uno dice, qué horror, sí, pero eso fue lo que hizo iniciarlo. Si no, él nunca iba a iniciar jamás en su vida este camino. Al final, las personas despiertas reconocen que tanto lo positivo como lo negativo, porque no existe, el Yin Yang dice, no es que es uno mejor que otro,
otro, todo es la sincronía para tu despertar. La gente dormida ve lo negativo como una fatalidad y malo, pero en realidad, si uno se pone a decir las cosas, ¿cuántas veces lo negativo no fue el impulsor para algo gran positivo en tu vida? Totalmente. Bueno. Si querés contar lo de Gurdjieff y la anestesia. No, sí, que Gurdjieff, una de las prédicas fundacionales del Cuarto Camino es el estado de presencia, el estado de alerta, el no consumir ningún tipo de adormecimiento, no alcohol, vivir el camino crudamente, sin anestesia. Y a él, cuando le sucedió este accidente, tenían que acomodarle los huesos fracturados y tenían que coserlo, y él pidió a los médicos que no le pusieran anestesia. Y los médicos medio que se rieron y pensando que no iba a tolerar, y sin embargo, bueno, toda la operación, todo el arreglo que les tuvieron que hacer fue sin anestesia. Bueno, es interesante en esta escena porque es la primera vez de las escenas de Gurdjieff adulto que le veo la mirada de cuando era niño. La mirada que pone en esta escena sentado hablando con su maestro Yuri y con el señor que viene a visitarlos es la mirada de curiosidad y de asombramiento que tenía cuando era niño. Después, cuando se vuelve adulto, no la vuelve a tener en ningún momento en la película. Es muy interesante cómo esta escena es crucial para mí, en el sentido que él se conecta con un Gurdjieff niño, o sea, con un deseo, volvió al deseo de cuando era niño, era auténtico. Y otra cosa muy interesante es que para mí lo que Yuri vio en Gurdjieff se vio a sí mismo. Porque cuando este señor le habla a Yuri, en realidad es como hablarle a Gurdjieff. Porque cuando le dice, es tan grande tu deseo y tu curiosidad, eso es lo que nada te llena, eso es lo que a Gurdjieff le pasa. Esa curiosidad que hablábamos al principio, claro, que quiere respuestas. Sí, o sea que al final le dice a Yuri, pero en realidad se lo está diciendo a Gurdjieff, claro. Y es porque Yuri es como un espejo de Gurdjieff. Es como se lo dijera a él. Sí, mi pregunta sigue siendo ¿quién es este príncipe que lo lleva a ver maestros? No lo llevó a recorrer museos, lo llevó a ver maestros. Lo está acompañando, le dijo que le iba a ayudar a encontrar su propósito. Ahora, pero lo que pasa, sí, que mirá lo que le dijo él. Primero Yuri le dijo a Gurdjieff: yo sé lo que es haber trabajado tan fuerte y ponerle tanto empeño. Por eso te voy a ayudar. ¿Y qué le dice este hombre? Le dice exactamente lo mismo a él. Yo sé, Yuri, lo que vos has trabajado, claro, incansablemente, claro, tanto tiempo, claro, y aún así no hizo efecto. ¿Y qué habla Gurdjieff? De que ya no alcanza un esfuerzo medio. Es un super esfuerzo que hay que hacer para despertar. Totalmente. Porque no es algo, y es lo mismo que le dijo este maestro cuando le fue a decir lo de las respiraciones. Le dijo, o es todo o es nada. Cambia terapia, todo o sea, es radical. Claro. O te entregás o no. Y es lo mismo que él va a hacer con sus propios alumnos. Va a ser radical. O estás en mi camino o no estás en mi camino. Y no es por un problema, no tengo un problema con vos. Es que no es para tibios. Porque él es así. De hecho, cuando su amigo, el ex sacerdote, le dice, me voy a quedar en este barco, él lo entiende, porque entiende lo que está buscando, un camino. No importa si no es el camino que él pensó que tenía el sacerdote, no pasa nada, porque cada brújula tiene un punto cardinal diferente. Si todo fuera norte, no habría brújula. Entonces es importante eso. Sí. Hay que destacar que detrás de la actuación de estos actores, detrás de estos personajes, está otra vez Peter Brook, ¿no?, dirigiendo la obra. Y esta mirada que vos hablás, que la están haciendo dos actores diferentes, sin embargo, está dirigido por Brooks y, a pedido de él, de acuerdo al libreto, le está haciendo actuar de una manera determinada. Es lo que Brooks ve y quiere ver a través de la pantalla, ¿no? La verdad que también hay que darle este reconocimiento a Brooks, porque ha encontrado los actores idóneos y sí, le ha marcado, sí, un libreto extraordinario, ¿no? Pero es que es total, claro, total. Al punto de que está logrando eso que vos estás diciendo. Total. Y en una situación total que lo amerita.
Es que Claro. es como que claramente no es la misma persona, pero yo le ¿Viste? vi en los ojos el mismo Tal sentimiento, cual, el ¿no? mismo, sí, Como sí, que sí. realmente como que, mira, ya cuando el señor le había mostrado el mapa, como que él ya se había emocionado, pero se emocionó, pero no, acá es como que se quedó sin palabras. Sí, el asombro que tenía de niño en esas experiencias que iba teniendo, ¿no? Observando como algo que supera la razón, ¿no? Bien. Lo que él veía de niño superaba la razón. Y hasta ahora eran respuestas que le daban los maestros, pero esto que vive a partir del gogo y supera la razón, esto supera la razón como lo que le sucedía de niño. O sea, en esta etapa ha vivido algo parecido, pero en otro nivel, ¿no? Ya en un nivel de maestrías, de guías. Digo, acá son distintos niveles de guía. Él tiene un maestro que aún todavía no se da a conocer y es el quien lo está guiando, el príncipe. Pero a su vez el príncipe tiene sus maestros. Bueno, llegamos al final que merece, digamos, un video aparte o por ahí una serie de videos. Nosotros mucho no tenemos para explicar sobre estas prácticas porque las practicamos directamente. Las hacemos a través del Qigong, del Neidan, digamos, todas estas técnicas están basadas en la sabiduría ancestral. Así que no importa cuál camino sea, si es un camino fiel a esas enseñanzas y tocan el mismo punto esencial. Digo, lo que veo en definitiva es que está todo sincronizado y como hablábamos mientras mirábamos este final, estas prácticas, ahí imitan lo que es esta relojería, este engranaje, este orden, esta sincronía del universo y la imitan con el cuerpo. En el Qigong también se habla de imitar esto que nos enseñan los animales, el espíritu de los animales a través del poder de los animales, ¿no? Es de alguna manera mimetizarse con las fuerzas de la naturaleza. Digo, es para mí me toca muy profundo, para mí es muy hermoso todo esto de las prácticas. Sí, son muy complejas, digo también, ¿no? Hay prácticas de Qigong que no son nada sencillas, no voy a decir que el Qigong sea más fácil que estas prácticas del sufismo. Lo que sí es una línea que Gurdjieff trae, porque lo que conocemos de los sufis en la actualidad son las danzas giratorias, pero lo que trae Gurdjieff como el símbolo del enneagrama realmente trae una visión que él supo integrar y no sé de cuántas culturas. Yo ahí veo Medio Oriente, Oriente, India, China, Tíbet, digo. De hecho, cuando él le pregunta al maestro al final, ¿no? Al príncipe Yuri, ¿qué es esto? Y él le responde, son las dos fuerzas que tiene el cuerpo. Claramente está hablando del yin yang. Claro, Digo, claro. son las dos fuerzas que te hay en la naturaleza y en el cuerpo. Claro. Y claramente es el yin yang, por eso todo el tiempo hay detención, movimiento, arriba, abajo, adelante, atrás, como es arriba es abajo. Esta ley universal que vos siempre decís que es tan difícil de explicar, pero que los que mejor la explicaron son los chinos con el yin yang. Digo, es muy concreto lo que es el yin yang, de explicar esto que hablamos de los dos agujeros de la nariz, los dos ojos, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Es una energía la sangre que va y viene, los dos polos, ¿no? La electricidad. Totalmente, los remolinos que en un hemisferio de la Tierra giran para la derecha, en otro para la izquierda. Digo, todo está tocado con la misma vara al final. Y entonces no importa de dónde vengan estas prácticas, porque al final igual el director decidió terminar con la danza que se parece más fiel al giro de Derviche. O sea, al final de todas las que eligió para terminar, terminó sí, con el famoso giro, ¿no? Claro. En vez de la mano en el corazón por ahí, abierto, pero terminó con esa y no con otra. Sí, sí, y de alguna manera representando la iniciación de Gurdjieff, porque de ahí él viene
con el Cuarto Camino, o sea, de ahí encontró su lugar, encontró su escuela y encontró lo que estaba buscando, y es lo que salió a transmitir. Y todas estas prácticas, en definitiva, también el yoga, estamos hablando de un yoga tradicional, antiguo, el de las asanas, son prácticas que se realizan a conciencia, todas se caracterizan por lo mismo. Prácticas más recientes que vienen de ahí, son más nuevas, hay justamente llevan ese nombre, ¿no? Técnicas bioenergéticas, prácticas gimnasia consciente, prácticas a conciencia, digo, hay muchas que podríamos mencionar, ¿no? A veces las mencionamos, a veces las decimos, está, digo, biodanza, eutonía, digo, son modernas, pero están basadas en tradicionales, en antiguas. Sí, hasta esa que está dando también, además de hacer sonidos curativos, que en Chikun en muchas prácticas hacemos o en alquimia hacemos un montón de prácticas con sonidos. Total, de hecho estamos por sacar uno ahora de sonidos. Qué interesante, porque a mí lo primero que me transmitió, como es tan integrador todo lo que la comunidad de Gurdjieff trajo, a mí me recordaba a una danza chamánica, porque era una comunidad haciendo, y lo que impactaba, y lo que le impactaba a Gurdjieff cuando la veía, también era la fuerza, ¿no? La fuerza de lo conjunto haciendo un movimiento. Me hace acordar a estos rugbyers que hacen una danza conjunta. Y lo que impacta no es en sí la danza, sino es la intención y la fuerza que dirige un grupo. Espíritu, al final eso es el poder colectivo. Al final eso es el poder colectivo de unir en una misma práctica. Bueno, lo vemos cuando hace una forma 108 tradicional, todos juntos, tai chi al mismo tiempo, y son 50 personas haciendo la forma, y hay una fuerza colectiva. Es muy poderoso. Y vos mencionás el chamanismo en estas danzas, y viste que Castaneda, con Tensegridad, al final Don Juan lo aprendió de un maestro chino, ¿no? O sea, digamos, todo el chamanismo con sus danzas, con estas coreografías, no eran danzas aleatorias, que no digo azarosas, y todas tenían para un fin en concreto, por ahí más corporal, por ahí más emocional, por ahí más espiritual. Digo, no es lo mismo una cosa que otra. Movían distintas energías. Energías, pero al final, como vos decís, todas las danzas o todas las ejercicios físicos que se hagan, si son de la fuente, no importa de qué fuente, si son antiguas cristianas, si son budistas, si son hinduistas, si son chamánicas, si son lo que sea, Islam, la misma sabiduría. Si es. Claro, tocan los mismos principios, ahí comulgan digamos, en una sintonía universal, que es eso, gimnasia, movimientos conscientes. De alguna manera es abrir el propio libro que la naturaleza nos ofrendó, ¿no? Tenemos una sabiduría interna, y es muy práctica, y a través de la práctica se desarrolla. Y a mí algo que me llama mucho la atención, como para cerrar, es, otra vez volvemos a la vestimenta que el director eligió para Gurdjieff, pero no solo eso, sino la escena, porque la escena final termina siendo Gurdjieff vestido otra vez de blanco. Ahora la diferencia es que tiene un gorro, o sea, los maestros en la primera escena estaban de blanco pero tenían un gorro, y él no tenía un gorro. En algunas tradiciones, como hablaba antes del cruce que hay de la Yoruba, digo, se nota, por ejemplo, los sacerdotes de Ifá todos tienen un sombrero, digo, es como característico, como decir, también todas las tradiciones que el sombrero forma parte de. Y lo que me llamaba la atención es que volvió al blanco, volvió a la montaña de la primera escena, pero ahora, y no es la calidad de la película, para mí fue una intención del director, estaba bifuminado. O sea, no se le veía, vos veías a Gurdjieff, lo veías de blanco, lo veías de cerca, como en la primera escena, pero yo no le podía ver la intensidad de la mirada, y lo que pude interpretar es que él estaba mirando para adentro, ya no estaba mirando para afuera. Cuando era un niño miraba para afuera y sus ojos eran tan intensos que quemaban, y quería recorrer, quería el mundo. Y este último maestro le dijo, quédate acá. O sea, por primera vez en tu vida, echar raíz, que para una persona como Gurdjieff era imposible eso, porque vivía moviendo. De hecho,
bueno, no voy a decir qué tipo de enagrama es porque, bueno, pero podría llegar a ser un tipo de enagrama que no se puede, como que no puede echar raíz, pero es porque quería aprender. Y como que es la primera vez que yo en la película por lo menos lo veo, que cuando lo enfocan de cerca, no le puedo ver la mirada, o sea, no le puedo ver esa, no, o sea, es que parecía que tenía mala calidad la película. Bueno, ¿no? Estar mirando hacia adentro. Estaba mirando para adentro, por primera vez, y él le dijo, cuando estés, absorbé todo, cuando estés listo salí. Pero lo interesante es que no le dijo, salí a repartir flores y amor a todo el pueblo. Le dijo, mirá que te van a venir a chocar con energías. Vas a tener que competir. Competir, usó la palabra competir, pero le dijo, eso no es malo, eso te va a mostrar tu lugar. O sea, cómo es la afirmación al final, ¿no? Digo, sí, qué consejo más particular que es perfecto para Gurdjieff al final, ¿no? Una película que se puede seguir mirando y lo mismo el libro, leyendo y extraer enseñanzas continuamente, ¿no? Totalmente. Símbolos, muchos símbolos. Bueno, Brooke también, ¿no? Tiene una participación tremenda en cuanto a la escenografía y el orden de las escenas que va mostrando. Así que bueno, decidimos empezar por él en esta nueva playlist, en esta lista de sabiduría ancestral, de conocimiento iniciático, específicamente de faros de la humanidad. Sí, van a haber otros. Si alguna persona siente que quiere que hablemos de algún faro de la humanidad, que realmente sea un faro de la humanidad y quiera expresarlo, bien, que lo ponga en comentarios, que lo vamos a tener en cuenta. Tenemos una lista de pretendientes y pretendientas para sí, vanguardistas que algunos muy reconocidos y otros rechazados que también merecen ser reivindicados, como decía Boal. Rechazados, eso, claro, sí, totalmente. Así que bueno, eso. Bien, acá dejamos. Chili. Salchi.